Hola a todos, mi nombre es Ivette Giraldo y otra vez aquí desde nuestro espacio Sana Sánate, el espacio que he creado para compartir herramientas de crecimiento, herramientas potencializadoras y sobre todo que nos ayuden con nuestra salud y nuestro sistema autoinmune. Tengo hoy un especial muy especial porque es un tema que me apasiona y porque ha, digamos, que ha afectado mi vida directamente. Hoy vamos a hablar de cómo los pensamientos afectan nuestra salud. Así que muy bienvenido, Felipe Zapata. Hola, Ivette, muchas gracias por esta invitación, gracias por tenerme en cuenta para este programa tan bonito. Qué rico poder expandir esta información para que muchas personas puedan recibir esto y transformar sus vidas de muchas formas, que puedan hacerse conscientes de cómo cada pensamiento está creando una realidad y a partir de ahí podemos crear un universo de situaciones. Entonces, qué rico que me permitas estar aquí. Muchas gracias. No, es con todo el gusto. Antes, gracias por la oportunidad y porque es un tema que es muy actual, porque definitivamente por la época que estamos viviendo, digamos que pasan una cantidad de pensamientos. Entonces, qué rico saber realmente si tenemos el control de ellos, o sea, cómo podemos generar bienestar. Entonces, me encanta pues que nos Ujú. compartas este tema. Y cuéntanos un poquito cómo llegaste, digamos, a este mundo de este tema tan bonito. Mira, esto es algo que yo he hecho, digamos, desde mi propio proceso de conciencia, desde muy pequeño, desde que tengo 3 años, soy consciente de todo el tema espiritual porque, pues, digamos que ahí me desperté espiritualmente y para mí ha sido normal siempre ser consciente de los seres que nos rodean, ángeles, maestros, seres de luz, todos estos seres que nos guían y a partir de ellos he aprendido todo lo que es el proceso de la espiritualidad, de la conciencia, de cómo creamos la realidad, de cómo nosotros somos esa divinidad que se experimenta a través de este cuerpo y ahí es donde hice, digamos, muchos estudios en función del pensamiento, las emociones, cómo creamos la realidad. Ahí hice mi certificación en Reiki, sanación emocional, en Enneagrama, en hipnosis, muchas herramientas que tengo para entregar a las personas y hace más de 15 años que estoy acompañando pues en procesos terapéuticos. Entonces me di cuenta y me he dado cuenta que nosotros somos los creadores de nuestra realidad, somos 100% responsables de todo. Entonces, no es tanto controlar el pensamiento, sino hacernos conscientes de cuáles son esos pensamientos que estamos teniendo en nuestra cabecita y a partir de allí poder ser conscientes de qué queremos entregar. Porque cuando yo no soy consciente de mis pensamientos, entonces estoy creando al azar cualquier cantidad de cosas y no soy capaz de darme cuenta, de serme responsable de lo que está ocurriendo. Entonces, ese ha sido, digamos, mi tema toda la vida. Hace ya 39 añitos que estamos en esta experiencia, pero llevamos mucho tiempo en ese acto de hacernos conscientes y de ayudar a otros a que se hagan conscientes también. No, maravilloso. ¿Y tú de profesión eres médico o qué profesión tienes? No, yo no terminé la carrera, yo empecé medicina y después estudié comunicación audiovisual, ¿sí? Cuando yo ya en comunicación audiovisual llegué a noveno semestre, en noveno semestre decidí no continuar con la carrera de manera autónoma porque en el llamado del alma que estaba experimentando, digamos que sentí que era importante también reconocer que aunque no tengamos un título, ¿sí? Eso no nos convierte en algo que no nos permite entregar la información, ¿sí? Y por eso también dentro de muchos procesos he acompañado a muchas personas a que reconozcan que no somos el título, sino que somos lo que tenemos en nuestro corazón y lo que podemos entregar, ¿sí? Entonces, desde ahí es que me he dedicado a acompañar a dar charlas, conferencias, seminarios, nacional e internacional, de muchas formas, precisamente en ese orden. Eso fue, digamos, como una invitación que me hicieron mis guías y mis maestros. Es como tú puedes graduarte y puedes seguir en tu camino desde allí, o puedes mostrarle a otros también que desde allí, desde ese acto de amor también contigo, puedes acompañar también a otras personas. Entonces, ese ha sido el proceso que yo he tenido como tal y ha sido la forma en la que he ido integrando toda esta información y compartiendo. Qué lindo, no, es que definitivamente como que la vida nos va llegando y lo que tú dices no son los títulos, sino realmente lo que podamos brindar desde el corazón y desde pues su propia experiencia. Entonces cuéntanos a ver de qué se Literal. trata todo esto maravilloso. Cómo, digamos, esta parte Bueno, corazón.
científica o cómo se puede como apoyar, porque muchos médicos y muchos enfermeros nos van a ver. Entonces, qué rico que ellos que están en Ujú. este mundo pudieran, digamos, a sus pacientes de una u otra, alguna manera, ya no tanta teoría, sino desde esta sensibilidad pues que tú brindas. Entonces, bueno, cuéntanos. Ah, ujú. Mira, esto es muy bonito porque digamos que la misma ciencia desde varios aspectos se encarga de corroborar esta información, ¿sí? Por ejemplo, el Instituto Hermat en Estados Unidos se ha encargado de hacer toda una investigación profunda en función de cómo nuestro corazón emite una vibración, ¿sí? Y cómo esa vibración que hay en nuestro corazón, ese campo electromagnético, está afectando todo lo que hay alrededor de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Desde la medicina o desde la parte científica también se ha hecho una investigación, digamos que la base de esto es la nueva medicina germánica, que el doctor Dirkhammer fue el que constituyó toda la información o la base científica de este proceso, de hacernos conscientes de cómo nuestra biología está afectada por lo que vivimos, cómo lo vivimos y de la forma en que lo experimentamos. El doctor Dirhammer era un radiólogo, él era médico oncólogo y también era médico internista. Él como tal se encargó de corroborar a partir de una experiencia propia donde su hijo fallece y entonces él desarrolla un cáncer de testículo y su esposa desarrolla un cáncer de seno. En el instante en que eso pasa, él se pregunta, aquí pasa algo, aquí hay algo porque no es normal que después de que mi hijo murió nosotros desarrollamos este cáncer. Entonces él tenía 4.000 o 5.000 pacientes que ya había visto y empezó a revisar todos los casos y empezó a descubrir que a través de las imágenes radiológicas se veía cómo los pacientes tenían como un punto de impacto emocional en el cerebro. Él empezó a darse cuenta que cuando las personas tenían un impacto emocional, ese impacto emocional generaba lo que él llama un punto o un foco de Hammer. Ese foco como tal es una inflamación a nivel del cerebro. Y dependiendo del punto exacto en donde se inflame el cerebro, ahí se va a ver afectado un órgano directamente. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque fue el mapeo de las enfermedades a nivel de la emoción. Él lo que quiso mostrar fue cómo nosotros, cuando tenemos un impacto emocional, puede ser instantáneo o puede ser una situación que va ocurriendo durante el tiempo, tú vas desarrollando unos síntomas específicos de acuerdo a algo que él llama el sentido biológico del cuerpo. El sentido biológico del cuerpo lo que habla es que cada órgano de nuestro cuerpo y cada parte de nuestro cuerpo tiene una significación o una intención, ¿sí? O una forma de funcionar tal que nos va a llevar a que si no está funcionando, allí detrás de ese no funcionamiento hay una información para nosotros. A partir del doctor Hammer es que surge el término biodescodificación a través de el francés. Eh, Se me fue en este momento el nombre, espero que me acuerdo. Eh, bueno, ahorita me acuerdo el nombre. La biodescodificación es como coger el mapa del cuerpo y decir, mira, cuando tú tienes un síntoma en la cabeza, hay estas situaciones que están ocurriendo. Cuando tú tienes un síntoma en el hombro, tienes estas situaciones. El señor se llama Flesch, el francés que usó el término de la biodescodificación. Y después aparece un señor que se llama Enrique Corbera, que establece un término que se llama bioneuroemoción, ¿sí? Con Enrique fue que yo hice mi formación específica en Argentina y en México, estuve con él formándome en la bioneuroemoción. ¿Por qué? Porque en la bioneuroemoción hay integración de lo científico, de lo biológico y lo espiritual, ¿sí? Son dos aspectos que se unen allí y ahí es donde llevamos a cabo, digamos, todo el proceso de acompañamiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se descubre con todo este proceso gracias a la nueva medicina germánica? Que todo lo que nosotros vivimos en el cuerpo tiene una intención biológica, pero la intención biológica no es enfermarnos o que el cuerpo fallezca. Al contrario, es que el cuerpo funcione mucho mejor, ¿sí? ¿Qué pasa? Allí es donde es importante comprender que cuando yo tengo una emoción o cuando yo tengo un pensamiento, ese pensamiento está afectando a diferentes zonas de mi cerebro. Por ejemplo, si yo tengo una emoción que afecte, digamos, lo que llamaríamos mi sistema nervioso central, pues hay unos órganos que se van a ver afectados, ¿sí? Si se afecta mi zona occipital, pues van a haber otros órganos que se van a ver afectados, como por ejemplo los de la visión, ¿sí? Entonces, cada vez que tú tengas un conflicto, cada vez que tú tengas una situación, es importante comprender esa situación a qué me está llevando, qué tengo que aprender
y a partir de ese aprendizaje yo puedo cambiar las estructuras mentales que me están llevando a mí a esa situación y poder cambiar ese aspecto, ¿sí? Digamos que ahí es donde acompañamos a una persona. Esto porque es importante y quiero dejarlo muy claro. La parte médica nosotros no la tocamos, sino que el tratamiento médico que la persona esté llevando, simplemente acompañamos desde cómo son las emociones que está teniendo y cuáles son esas posibles causas emocionales que él está viviendo. ¿Para qué? Para complementar el proceso médico, y cuando el médico y este proceso se llevan a cabo, pues las personas sanan de una manera maravillosa, ¿sí? Ahí es donde es importante comprender que mi pensamiento, mi emoción y mi acción están creando una realidad. ¿Y esa realidad de quién depende? De mí, ¿sí? Por eso lo que decías al principio, crear el pensamiento o controlar el pensamiento, digamos que es muy complejo porque nuestra mente está creando pensamientos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero lo que sí es importante es aprender a tener conciencia de cómo yo puedo empezar a tener pensamientos más eficientes, por decirlo de alguna manera, más conscientes. ¿Qué quiere decir eso? Hay herramientas que nos van a permitir en algún momento poder hacerme consciente de mis pensamientos. Por ejemplo, yo invito constantemente a las personas a que practiquen la autoobservación, ¿sí? ¿Por qué la autoobservación? Porque cuando tú estás hablando, muchas veces estás diciendo cosas que no sos consciente de lo que estás diciendo. Entonces hay muchas personas que se latigan constantemente y dicen, ay, es que yo soy tan bobo. Y cuando uno dice eso, el cerebro no diferencia eso de chiste a realidad. Para el cerebro va a ser una realidad. Entonces el cuerpo y la mente lo que hacen es que la mente dice, ah, somos un bobo, entre comillas. Entonces vamos a generar un conflicto en nosotros para que podamos experimentar esa realidad, ¿sí? Y eso que es una palabra simple. Muchas veces decimos, yo soy lo peor, yo me quiero morir, es que tú eres el aire que respiro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le dices a tu pareja, es que tú eres el aire que respiro, no te extrañes el día que termines esa relación y tengas un conflicto a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque el organismo simplemente va a llevar a cabo lo que tú le estás ordenando. Y es que cuando tú no estés en mi vida, yo no voy a poder respirar. Y ahí aparecerán conflictos a nivel alveolar, a nivel bronquial. Entonces, ahí es donde es importante comprender la forma en la que todo síntoma está conectado a mi pensamiento, a mi emoción y a mis acciones, ¿sí? Ahí es donde es importante. Entonces, digamos que científicamente, aparte de la medicina germánica, aparte del Instituto Hermat, el MIT, a través del mindfulness, ¿sí? También hicieron toda esa investigación profunda de cómo la meditación afecta la salud o el sistema autoinmune, precisamente ayudándolo. Y en ese proceso, entonces, también descubren que todo el proceso de los pensamientos y de las emociones están afectando constantemente el cuerpo. Por eso los placebos funcionan en nosotros, ¿sí? Cuando la medicina, en algún momento, hacen los diferentes experimentos de muchas formas, de muchas enfermedades, donde a 50 personas les dan la pastilla con el medicamento y a 50 personas les dan la pastilla placebo, resulta que los que les dieron el placebo a veces tienen hasta mejores resultados que a los que les dieron el medicamento como tal, ¿sí? Igual, es un tema de mente, es un tema de la mente, es un tema de cómo yo en mi mente puedo darle poder a algo para que pueda transformar mi realidad. Entonces, si yo puedo darle poder a una pastilla, imagínate lo que puedo hacer con mi cuerpo, ¿sí? Hay otro científico que se encargó de hacer una investigación muy profunda a través de los cristales del agua, ¿sí? Emoto se llama el médico. Y como tal, Sí. sí, entonces, como tal, vemos cómo él hace toda esa investigación y al final, eso lo que nos muestra es, pues nuestro cuerpo es 70% agua. Entonces, si somos 70% agua, imagínate lo que hacen tus pensamientos en la sangre, en las células, en todo nuestro organismo, a través de la vibración. Entonces, digamos que científicamente tenemos muchas formas de corroborar lo que estamos diciendo, ¿cierto? Pero lo más importante es que cada persona se pueda ser consciente de lo que ocurre consigo mismo cuando hacemos ejemplos tan simples como si tú, por ejemplo,
te levantas un día y desde que te levantas hasta que te acuestas, solamente tienes pensamientos negativos, créeme que tú misma vas a experimentar en tu cuerpo una sensación pesada, angustiada, maluca, es una ansiedad, una situación. Pero si haces lo mismo y durante 24 horas todo el tiempo estás diciéndote me amo, me valoro, soy hermoso, soy lo máximo, y simplemente esos pensamientos de gratitud, créeme que lo vas a experimentar. Entonces, digamos que aquí es donde invitamos a que las personas, yo siempre les digo a las personas, mira, no me creas nada de lo que te digo, corrobóralo, ¿sí? Corrobóralo con acciones, corrobóralo con actos conscientes. ¿Por qué? Porque cuando la persona lo corrobora, cuando la persona se da cuenta de cómo sus cuerpos se afectan, pues entonces es donde empiezan a hacer conciencia de sus pensamientos, ¿sí? Hay otra forma muy bonita y es a través de la kinesiología. En la kinesiología se trabaja el aspecto de cómo tu cuerpo tiene unas vibraciones específicas que cuando tú dices, por ejemplo, dices una mentirita, ¿sí? Y le ponemos a la persona que estire el brazo pierde todo su poder. Y cuando la persona se empodera de sí misma, tiene toda la fuerza del mundo, ¿sí? Nos damos cuenta que el órgano afectado o enfermo sabe qué necesita también. Entonces, muchas veces uno le pregunta al cuerpo, mira, háblame de este síntoma. ¿Qué tengo? ¿Sí? ¿Por qué ocurrió esta situación? Y el cuerpo mismo te habla, te muestra, te enseña, ¿sí? Entonces, hay muchas formas, a través de la ciencia, hay muchas formas en las que podemos corroborar cómo nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones están creando nuestra realidad en salud, ¿sí? Nuestra realidad física. Entonces, ahí es donde es importante, digamos, usar todas esas herramientas y tener todas esas herramientas disponibles. Claro, a ver, yo te cuento, yo hace como, digamos, 10 años, pues que tuve mi separación, mi divorcio, me dio uveitis. La uveitis es la inflamación de los nervios de los ojos, pero imagínate que Okay. hay nervios frontales, nervios posteriores y el peor escenario es que se te inflamen los frontales, los posteriores y los dos ojos. Es la tercera causa de Okay. cáncer en Estados Unidos. Estuve Wow. 9 días hospitalizada en el Pablo Tobón, allá en Medellín. Oye, me Ajá. hicieron examen de todo. Me sacaron líquido de la columna, me hicieron biopsias, mejor dicho, conejito de indias. A la final, nunca pudieron determinar, creían que era una enfermedad autoinmune, pero nunca Ajá. dieron con esto. Entonces, ya después con mi bioenergética, bueno, realmente la de mi hijo, ella me dijo, es que no te van a encontrar nada, porque es que tú no querías ver tu realidad. Entonces, Literal. precisamente por eso afecta a los dos. Entonces, cuéntame, a ver, yo quiero saber tu opinión, porque, no he dicho, es mi Sí, tema. corazón, mira, cuando hablamos de los ojos, vamos a hablar de que nosotros no solo vemos para ver, sino que también es una forma de buscar un alimento emocional, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El alimento emocional llega por de diferentes formas. Llega a través de lo que veo, a través de lo que escucho, a través de lo que como, a través de lo que toco o a través de lo que me toca, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En tu caso en particular, es muy importante comprender la forma en la que ocurre tu divorcio, ¿sí? Si fue algo consensuado, si no fue consensuado, si fue algo en donde tú no querías que ocurriera. Entonces, lo más seguro en ese caso, si no era algo que tú querías que ocurriera, no era lo que querías ver, pues es normal que se inflamen los ojos, pero los nervios tienen que ver con el hecho de que había rabia, ¿sí? Cuando hablamos de una itis, cuando hablamos de una inflamación, hay una rabia con lo que estoy viendo. Entonces, cuando yo estoy viendo algo que me da rabia, lo que yo hago o lo que hace biológicamente mi cuerpo es, ¿sabes qué? Esto es mejor no verlo entonces. Entonces, se inflaman los nervios para que tú o te pongan algo en los ojos para taparlos o algo simplemente para que tú no puedas ver bien esa situación y poder aprovechar para transformar lo que está ocurriendo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo te diría, bueno, nada, es sacar la rabia, dejar ir esa emoción, soltar la emoción, porque cuando no trascendemos la emoción es cuando aparece el síntoma, ¿sí? Los síntomas llegan a nuestro cuerpo en el momento en que nosotros hacemos un cambio de información, ¿sí? Entonces, cuando él se va, se da el divorcio, tú ves lo que está pasando, hay rabia, pero no trasciendes la rabia y simplemente permanece allí de una manera, sea inconsciente o consciente, pues aparece el síntoma. Cuando ya aparece el síntoma, entonces te obligas a ¿qué? A dejar de mirar para afuera
y empezar a mirarte tú y decir, espérate, es que esto no es mi esposo o mi ex esposo, él hará su vida y tomará la decisión que tenga que tomar, porque al fin y al cabo todos somos libres de tomar decisiones, ¿sí? Habrán unas que nos gusten, habrán otras que no. Él tomó su decisión de irse, sus motivos tendrá, y tú deberás entonces observarte tú, trascender tu rabia, comprender cuál es tu rabia, qué te enseña, y cuando ya coges el aprendizaje se suelta, y ahí es cuando se acaba el síntoma, ¿sí? Entonces los síntomas llegan para enseñarnos algo, nos muestran algo, lo aprendemos, y ahí es donde el síntoma deja de ser necesario. ¿Qué pasa? Muchas veces los síntomas se ciclan porque volvemos al mismo conflicto inicial en algún momento. Entonces, digamos que yo tengo un síntoma. Cuando yo voy por la vida normal, tengo un síntoma que aparece una situación, ¡pum!, se activa el conflicto. Si yo trasciendo el conflicto, el cuerpo se va a reparar y se acaba el conflicto. Pero si yo lo mantengo viviendo, por ejemplo, el caso de una mujer que fuera golpeada por su esposo y que constantemente lo tiene al lado y lo tiene al lado, el conflicto se está ciclando constantemente. Entonces, digamos que cuando él se va, ella se va a sentir bien, entonces aparece una resolución. Pero si el marido vuelve, entonces otra vez se cicla el conflicto, se cicla el conflicto. Entonces, digamos que ahí es importante observar qué es lo que pasa, cuándo ocurre y de qué manera ocurre la situación para poder transformar, ¿sí? Entonces, en tu caso particular, simplemente es esa situación. Observar qué estaba pasando, cómo al final trascendiste tu síntoma, cómo, desde soltar el conflicto. No había otra forma de hacerlo. Entonces, digamos que esa es la manera en la que ocurre el síntoma en nosotros. Por eso los ojitos, ¿sí? Por Ah, eso en ese... sí, Felipe, y entonces para evitar, digamos, llegar a la enfermedad, Ajá. para que nos des esa herramienta que nos haga como conscientes para decir, bueno, ok, aquí qué está pasando, o sea, ¿cómo tú aconsejas que se manejen? Mira, es súper importante, primero, observar, ¿sí? Lo que te digo. Primero, entonces, digamos que tenemos una situación que me da rabia. Listo. Aprender a reconocer que esa situación, quitarle toda responsabilidad al otro, ¿sí? Decirle al otro, mira, ¿sabes qué? No es pelear con el otro, no es gritar con el otro, no es mirar cuál es el conflicto con el otro, sino cómo eso me está mostrando algo mío, ¿sí? Cuando yo puedo verlo en mí, cuando yo puedo ver qué es lo que estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer conmigo, en ese instante yo ya entro en lo que llamamos la conciencia de la situación. Cuando ya estoy consciente de la situación, entonces ahí es donde reconozco qué emoción me está generando esto. Ah, esto me está generando rabia. Listo, perfecto. Entonces, observa la rabia. La rabia, ¿qué hace? La rabia activa el sistema inmunológico, el sistema de estrés del cuerpo, empiezas a soltar un poco de hormonas que afectan el cuerpo, entonces se hace una oxidación. Entonces, ¿esa rabia qué hace? Generar conflicto. Entonces, ¿qué haces con la rabia? Observarla y encontrar cuál es el origen de la rabia. Cuando tú ya encuentras el origen de la rabia, lo que te permites es trascenderla, es soltarla. Entonces, para soltarla, pues hay muchas formas de hacerlo. ¿Qué pasa? Dependiendo de la situación, va a haber unas rabias más profundas o unas más superficiales, ¿sí? En este caso, estamos hablando de energía que está ahí retenida. Entonces, terapéuticamente hablando, hay muchas maneras de hacerlo. Yo a veces, cuando veo que tienes mucha rabia, lo que les invito es, mira, ¿sabes qué? Coge una almohadita y dale puñitos hasta que te canses, ¿sí? Coge la almohadita y saca la rabia, dale a la almohada. Igual la almohada, pues es almohada, ¿sí? No tienes que pegarle a nadie, no tienes que gritarle a nadie, no tienes que ir a mentarle la madre a nadie, simplemente coge la almohadita y dale. Si de pronto tienes forma de ir al gimnasio y tener una clasecita de kickboxing, dale a ese saco de boxeo hasta que te canses, ¿sí? Cuando ya la saques toda, vas a sentir tanto relajo en tu cuerpo y vas a estar tan tranquila que ya no le damos energía al cuerpo para que se enferme, ¿sí? Si es una tristeza muy profunda, llora, llora, deja que la emoción surja, porque el conflicto es que también dependiendo de la cultura, a muchas personas les dicen que llorar es malo. Es que llorar no llores porque es que eso es malo. Y si somos hombres, a nosotros nos enseñaron que los niños no lloran, que los hombres no lloran, que sea fuerte, pues sea hombre. Entonces no le permiten a uno trascender la emoción. Entonces, si lo que tienes es tristeza y sientes tristeza, llora, llora hasta que te canses, ¿sí? Cuando ya te canses y digas, bueno, ya lloré y tengo los ojos así hinchados, entonces ahora sí pregúntate, listo, ya lloré, ya sentí la tristeza, ya me permití vivirla,
Ahora, comprendo que no es necesaria. Comprendo que la tristeza no es necesaria porque esa no es mi esencia. Mi esencia es ser feliz, estar tranquilo, estar en equilibrio. Entonces, aquello que me estaba dando esa tristeza, le quitamos la fuerza y observamos qué nos quería enseñar. Cuando ya reconocemos el aprendizaje, aplicamos una acción diferente. Si no hay cambio de acción, no pasa nada, corazón, no pasa absolutamente nada, porque hay muchas personas que tienen mucha información, pero no la saben bajar al corazón. Y cuando no la saben bajar al corazón y convertirla en acción, sigue siendo solamente información, energía que está ahí represada. Entonces, en todos los casos de personas que he acompañado con multiplicidad de síntomas, cáncer, diabetes, hipertensión, cualquier cosa, cuando descubrimos la emoción que lo está generando, ahí eso nos lleva a una acción diferente, ¿sí? Si yo no aplico la acción, pues simplemente el síntoma va a permanecer allí y el síntoma va a estar repitiéndose constantemente, ¿sí? Por ejemplo, una situación de una persona que acompañé hace algún tiempo, en donde tenía un cáncer de garganta, tenía como unos 3, 4 centímetros de un tumor que tenía ahí. Entonces, cuando fue a mi consulta, entonces empezamos a hablar y yo le dije, mira, aquí hay algo que no estás diciendo, es importante que hables, que digas, que esto es que yo nunca en la vida, porque es que si digo, entonces voy a afectar a los otros. Y yo, mira, no te preocupes, haz el ejercicio. Saca ese taco que tienes aquí, ve y habla, expresa lo que tienes que decir, saca esa rabia, porque había rabia, había de todo. Cuando la persona se va, donde la persona que tiene que decirle, hablarle y decirle, mira, esto no me gusta, y empezó a expandir todo eso, a la semana se fue para donde el médico porque le iban a hacer la revisión para ver si lo tenían que operar al final o no, y resulta que el tumor que tenía 4 centímetros estaba casi de 1 centímetro menos, o sea, en menos de una semana bajó, y finalmente el médico, mira, ¿sabes qué? No te vamos a operar, no vemos que sea necesario, le hicieron seguimiento un par de meses más y lo remitieron. Ya dijeron, ya no hay nada más, ¿sí? Se hizo la remisión. Él como tal continuó con el proceso en donde simplemente ya había una información de lo que el cuerpo iba a hacer para terminar de sanar. Él mantuvo el proceso y hoy es un hombre feliz, tranquilo, sin su cáncer, sin nada, hablando y diciendo lo que tiene que decir, porque esa era la información que él necesitaba aprender. Cuando él aprendió a hablar y a expresar, pues simplemente se cambió la información y ya no era necesario el cáncer. Entonces, mira que siempre tenemos la opción de hacer cambios. Lo importante es qué tan dispuestos estamos a hacer, ¿sí? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Claro. Y Felipe, por ejemplo, ahorita con este tema del virus, pues que es algo Ajá. latente, ¿por qué unos se enferman, otros no? ¿O qué podríamos hacer para evitarlo o que fuera algo más suave, que no tuviera como, digamos, un mal término? Uh-huh. Mira, particularmente lo que yo tengo clarísimo es que el miedo es el virus más poderoso que existe en este planeta, ¿sí? Y el coronavirus lo que ha hecho es despertar el miedo del planeta, el miedo inconsciente de la humanidad. Entonces, el miedo es la base fundamental o la puerta que abre la entrada al virus a nosotros, ¿sí? Cuando tú tienes mucho miedo, cuando estás, digámoslo, siempre pendiente como con ese delirio de persecución, esas son las personas que abren más fácil la puerta a que el virus los afecte, ¿sí? Hay que entender que como tal, respeto profundamente el proceso en donde nos invitan a tener todos estos cuidados que hay que tener, pero el mayor cuidado que yo creo que hay que tener inicialmente es el de soltar el miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el miedo es como un electroimán. Entonces, si mi emoción es de miedo desde mi campo de corazón, como lo habla el Instituto Hermat, es mi campo más fuerte de atracción, pues entonces yo qué estoy haciendo? Invitando a que el síntoma llegue a mí, ¿sí? Entonces, cuando yo invito el miedo y cuando desde el miedo vibro, pues hago que esa realidad se cree. Entonces, aparte de lavarte las manos, ponerte el tapabocas y todo lo que te invitan, lo primero que tienes que hacer es sacar el miedo de ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas que más se ven afectadas con el síntoma son las personas que más miedo tienen a él, ¿sí? Y es entender que obviamente cuando los médicos están ayudando y se infectan es porque también hay que entender que hay un proceso natural del virus, ¿cierto? Pero como tal, lo potenciamos desde el miedo, ¿sí? Le damos mayor fuerza desde el miedo. Digamos que una persona se puede contagiar del virus, pero si lo vive desde la tranquilidad, nada, voy a estar bien, voy a estar tranquilo, no pasa nada, le pone amor, créeme que esa persona saldrá de esa situación rápidamente. Pero el que se contagia y se siente que se murió,
ese es el que se va y no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque entonces soy lo peor, esto es muy duro, porque a mí, yo sí soy muy de malas, es que la vida siempre conmigo, y empiezan a juzgarse y a criticarse y simplemente llegan al término que no queremos, que es que la persona trascienda. ¿Qué pasa? Eso lo vemos también en cualquier síntoma. En el cáncer, una persona con cáncer que se sienta desfallecer porque le dieron el diagnóstico, esas son las personas que fácilmente se van, ¿sí? Como la persona que le dicen, no importa, me la voy a vivir, a gozar, a darle, y se sanan, ¿sí? Entonces, el coronavirus, a mí, digamos que espiritualmente, me parece súper importante el nombre que le pusieron, porque corona, la corona, el centro corona, es lo que nos conecta a nosotros con toda nuestra divinidad, ¿sí? Es lo que nos conecta con los diferentes planos superiores y todo. Y ponerle coronavirus fue como, uy, bloqueemos nuestra conexión con la divinidad. Entonces, yo por eso al virus le digo, es como coronavida, le digo coronamor, le digo coronagracias, porque como tal es quitarle ese sinónimo de enfermedad, ese sinónimo de dolor, de tristeza, de muerte, porque ahí es donde podemos verlo diferente. Por eso mi pensamiento es fundamental. Si yo lo veo como una amenaza, será una amenaza para mí. Si yo lo veo como una gripa normal, podré contagiarme y podrá pasar como una gripa normal. Pero ahí es donde digo, tengo que saber que esto que estoy diciendo, obviamente los que lo están viviendo y están viendo los síntomas, obviamente van a decir, hey, esto no es una gripa normal. Claro que sí, ¿sí? Y por eso digo, cada uno lo vivirá como lo tenga que vivir. Ahora, espiritualmente hablando, hay que entender que hay un plan del alma para cada uno, ¿sí? Y cada uno establece sus aprendizajes. Y habrá aquellos que dentro de su plan de aprendizaje se necesiten un síntoma como estos. Y habrá otros que no. Entonces, digamos que hay una explicación desde cada plano. Desde el plano físico, hay cuerpos que van a estar mejor inmunológicamente y esos son los que no se van a ver afectados. Desde un plano mental, desde tu pensamiento, tú estás creando una realidad donde pues no le das mucha cabida al virus, no le das mucha cabida a esta situación, entonces pues pasará de largo. Y desde la parte espiritual tenemos un plan del alma donde establecimos una serie de aprendizajes y dentro de esos aprendizajes estarán los síntomas que podemos vivir o no. Y desde allí, en ese plan de alma, algunos deberán vivir y trascender de esta manera, otros lo podrán vivir y no trascender, y ese es el plan del alma también. O sea, hay que entender que estando en este plano, de algo nos tenemos que morir, ¿sí? No nos vamos a quedar aquí en eterno en estos cuerpos. Y como tal, pues este síntoma como tal o este virus está llegando también para ayudarnos a trascender en aprendizajes y en muchas formas. Entonces, digamos que yo personalmente digo que este virus ha sido una bendición para mí en función de cómo me ha invitado a transformarme también, porque ha sido esa invitación a, hey, miremos cómo podemos hacer las cosas diferente, cómo me reinvento, cómo hago de esto una experiencia de recogimiento de amor, cómo estas herramientas tecnológicas que antes eran aislantes, ahora se convierten en integrativas, ahora nos permiten comunicarnos, nos permiten expandir, nos permiten llegar a más personas. Entonces mira que todo tiene un punto de vista donde se puede ver desde lo negativo o desde lo positivo. Yo prefiero verlo desde lo positivo y reconocer esto como una bendición, agradeciendo cada situación, agradeciendo todo lo que me ha invitado a vivir, a aprender de mí, a observarme, y ahí me voy transformando a partir de esta experiencia. Ya ahí es donde la invitación es para que cada uno se permita verlo desde su mejor punto de vista, desde donde vea lo mejor para él, qué le ha traído esta experiencia y cómo la puede vivir, ¿sí? Esa es mi invitación. No, te digo que qué reflexión tan espectacular y muy oportuna. Y siempre la invitación es la misma, o sea, que nos empecemos a conectar con el amor y no con el miedo. De verdad Claro. que, no, qué información tan linda. Muchísimas gracias. Lástima que el tiempo apremie, pero definitivamente yo sé que diste tantos tips que van a ayudarnos a que nuestra vida sea muchísimo mejor. Felipe, si las personas te quieren hacer una cita, contactarte, ¿cuáles son tus redes? ¿Cómo podemos contactarte? Vale, mira, junto con mi esposa tenemos una empresa que se llama Insight. Entonces, nuestras redes me pueden conectar por ahí fácilmente por Instagram, Insight FYD, y ahí estamos en, Insight, en Instagram y en Facebook, ¿sí? Y ya si de pronto se quieren comunicar conmigo a través del celular, pues también lo pueden hacer. Simplemente es el +57 Colombia y 310-414-8768.
me comunican por WhatsApp más fácilmente porque por llamada me mantengo mucho en consulta y muchas cositas, entonces más fácil después les contesto el mensaje. Perfecto, no, de verdad que quedo infinitamente agradecida. Qué información tan linda. Gracias por la oportunidad de brindar tu luz, porque tienes una información demasiado valiosa. Y yo sé que este video lo van a ver muchas personas. Queda grabado en mi canal Sana, Sánate, porque cuando tú sanas, yo sano. Así que los invito a que lo visiten y para que sigamos pues compartiendo muchas herramientas. Así que, Felipe, un abrazo de corazón a corazón, como dicen los titos. Sí, hermoso. Sí. Quedo infinitamente agradecida. Un A abrazo ti, mi grande. corazón, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación, gracias a todos y ojalá podamos expandirlo a muchas, muchas personas. Así Gracias por es. esta invitación. Un abrazo muy grande. Que tengas un feliz día. Maravilloso. Gracias.